Ordalía por el anfitrión. La fe católica era predominante en toda Europa durante la Edad Media. Durante la misa, los católicos toman la Sagrada Comunión o Eucaristía. El pan y el vino son consagrados y consumidos por los fieles. Una oblea de pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino tinto simboliza su sangre. Esta ceremonia se toma del libro de Mateo en la Biblia, cuando Jesús habló a sus discípulos durante la última cena. En lugar de ser un ritual simbólico, los medievales creían que los sacerdotes tenían el poder de transformar realmente la oblea y el vino en la carne y la sangre de Cristo. Tomar la comunión ofrecía una comunicación directa con Dios y que el participante podía ser juzgado por sus pecados. Parecería lógico entonces que los sacerdotes usaran esta creencia para decidir sobre la culpabilidad o inocencia de un clérigo sospechoso, en lugar de someterse a torturas como los laicos. Un clérigo alzaría la hostia eucarística y afirmaría que Dios lo ahogaría con ella si fuese culpable. La culpa, una emoción poderosa, hizo que muchos inocentes entraran en pánico y comenzaran a atragantarse por miedo al castigo de Dios. Juicio por sangre. Originario de la cultura germánica, este juicio también era conocido como el juicio por toque, o al derecho, y se utilizaba para identificar a un asesino. Se creía que cuando alguien asesinaba, no podía escapar del flujo físico y mental de la sangre de su víctima. Se pensaba que un cuerpo podía oír y actuar brevemente después de morir. Es posible que un cuerpo recién fallecido siga sangrando por cortes, laceraciones u orificios, ya que la coagulación aún no ha ocurrido. Se llevaría a un sospechoso de asesinato al cadáver, que se colocaba boca arriba en una tarima funeraria, lo rodearía 2 o 3 veces y repetiría el nombre del fallecido. Luego tendrían que acariciar ligeramente las heridas con su mano. Si el cuerpo se movía, espumaba por la boca o sangraba, se juzgaba al acusado como culpable del asesinato. Ahora sabemos que esto es fluido de purga que a veces exuda de los pasajes nasales, orales y otras cavidades de un cadáver. Prueba de la cruz. Antes del siglo VIII, este era el único juicio que involucraba a 2 personas. En 752, Pepín el Joven, padre de Carlomagno, aprobó la prueba de la cruz cuando una mujer le pidió el divorcio. A la pareja se les pidió que se pararan a cada lado de una cruz con los brazos estirados, de modo que sus cuerpos también formaran la forma de una cruz. El ganador era quien pudiera mantener los brazos levantados por más tiempo sin bajarlos. En 775, el abad de Saint-Denis y el obispo de París usaron un juicio con representantes para resolver una disputa sobre un monasterio. Los delegados del obispo se rindieron temprano. Carlomagno ordenó utilizar la prueba de la cruz en lugar del juicio por combate para resolver disputas de tierras, ya que este último se estaba volviendo popular pero nunca fue aprobado por la Iglesia. No obstante, tras la muerte de Carlomagno, su hijo Luis el Piadoso prohibió el juicio de la cruz por considerarlo impío. Aunque el juicio por combate aún continuó. Juicio por fuego. Esta prueba, también conocida como juicio por hierro caliente, se usaba principalmente para la nobleza y hombres libres. Un sacerdote bendeciría el trozo de metal, que solía ser una barra de hierro de 1 a 3 libras o una reja de arado, con una oración antes de calentarlo en un brasero. Después, el acusado debía sostener la barra caliente y dar 9 pasos hacia adelante, o caminar descalzo y con los ojos vendados sobre 9 rejas de arado al rojo vivo o brasas ardientes. Después las manos o los pies se vendaban durante 3 días, y luego se desvendaban y se examinaban, generalmente por el sacerdote. Si las heridas sanaban, el sospechoso era considerado inocente, pero si las manos o pies supuraban, Dios los había juzgado culpables. En el siglo XIII, cuando el emperador bizantino Miguel VIII fue acusado de traición, evitó un juicio por hierro caliente cuando insistió en que solo sostendría la barra ardiente si el obispo Focas podía tomarla del altar él mismo y entregársela. En Florencia, en 1198, el fraile dominico Girolamo Savonarola, líder del movimiento de reforma, quiso probar la divinidad de su misión caminando a través del fuego. Lamentablemente, una lluvia repentina extinguió el fuego. Esto se interpretó como una señal de que Dios se oponía al fraile y su labor. Fue arrestado poco después, condenado por herejía, torturado y colgado. El rey Eduardo el Confesor, último monarca anglosajón, sometió a su madre, Emma de Normandía, a un juicio por fuego. Acusada de comportamiento impuro con el obispo de Winchester, fue condenada a caminar sobre 9 rejas de arado al rojo vivo colocadas en el suelo de la catedral de Winchester. El fuego no la afectó en absoluto, y simplemente siguió caminando fuera del Minster.
Aparentemente, su hijo le rogó perdón y ordenó que 4 de las rejas de arado fueran enterradas en los claustros de la catedral, en tributo al milagro. Prueba por agua. Este era el tipo de prueba más antiguo utilizado en Europa, y había 2 formas, una usando agua caliente y la otra fría. Se usaba para las clases bajas, como los siervos que eran la mayoría de los enviados a juicio. El juicio por agua caliente está registrado entre los siglos VI y VIII. Esto significaba que el acusado tendría que sumergir su mano en un caldero de agua o aceite, hirviendo para recuperar una piedra o un anillo. Cuanto mayor fuera el delito, más profunda sería el agua, y el sospechoso podría terminar con los brazos sumergidos hasta el codo. Las heridas serían vendadas nuevamente por 3 días. Si había signos de infección al quitar el vendaje, se culparía a la víctima. Se creía que el juicio por agua fría se introdujo durante el reinado de Carlomagno a principios del siglo X. El teólogo Hincmar, arzobispo de Reims, describió el ideal como aquel que va a ser examinado por este juicio es arrojado al agua atado y es sacado de nuevo atado. El acusado era bendecido, atado con una cuerda y arrojado al agua fría, que también era bendecida. Se creía que el agua podía rechazar el mal. Si el acusado se hundía, era inocente, pero si flotaba, era culpable. No siempre se lanzaba al acusado a un río o lago, a veces se excavaba un pozo específicamente para llenarlo de agua. Incluso hay un registro de 1338 de un cazador furtivo sospechoso que fue sumergido en un barril de agua 3 veces para ver si flotaba o no. El juicio por agua fue popular durante las últimas cacerías de brujas de los siglos XVI y XVI-XVII, ya que se creía que las brujas flotarían porque habían renunciado al bautismo y al cristianismo cuando entraron al servicio de Satanás. Se creía que el agua los rechazaría tal como ellos habían rechazado a Dios. Juicio por combate. El juicio por batalla o combate, traído a Inglaterra por los normandos en 1066, era una forma de resolver disputas entre 2 personas. Se creía que el último hombre en pie había ganado, no por fuerza o habilidad, sino por la intervención divina de Dios, quien solo ayudaría a la persona honorable. El concurso físico real podría ser peleado entre los 2 rivales o usando campeones. Se permitía a los miembros del clero, mujeres, niños y ancianos o enfermos, nombrar a un defensor para que luchara en su nombre. Para delitos graves como el asesinato, el acusado debía presentarse en persona. Durante el juicio, la brujería estaba prohibida y la lucha debía continuar hasta el anochecer si no había vencedor. El asesinado era considerado culpable o un falso acusador. De cualquier modo, Dios los detestaba. Si el perdedor sobrevivía al combate pero aceptaba su destino, era colgado o quemado vivo de todas formas. O por un delito menor, podría haber perdido sus propiedades y manos. Si la parte derrotada suplicaba por su vida, se le permitiría vivir, pero solo bajo la sombra de ser un cobarde, aunque tenía que retirar su falsa acusación de inmediato. En disputas de la nobleza, las ceremonias previas eran imponentes y el juicio se realizaba ante la corte. Los caballeros se presentaban con su equipo de batalla, mientras los plebeyos peleaban con herramientas agrícolas peligrosas y no podían retar a alguien de mayor estatus. Como los juicios por ordalía requerían la presencia de un sacerdote, el Papa Inocencio III los detuvo en 1215 y para 1219 ya habían sido abolidos en Inglaterra. Se consideraba que la Iglesia no debía participar en el mutilamiento y asesinato de otros cristianos. Ahora había un rápido progreso hacia los juicios con jurado, pero con la necesidad de encontrar algún tipo de prueba para condenar a una persona acusada, a medida que el mundo entraba en la Alta Edad Media, hubo una mayor dependencia de la tortura, que se podría argumentar que era incluso peor que los juicios. Gracias por ver Locura Medieval. Suscríbete si te gusta el contenido, lanzamos un video semanal.